¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hoy es exactamente 18 de mayo del año 2020 y les voy a dar la clase número 9 y luego a posteriori les voy a dictar el seminario número 9. El tema de hoy es, ¿se acuerda que la clase pasada hablamos de las bacterias del género Neisseria? Neisseria con doble S. Y hablamos de la Neisseria meningitidis. Bueno, en esta clase vamos a hablar de la otra Neisseria muy importante, que es la Neisseria gonorrheae. Bueno, también llamada, a la Neisseria gonorrheae también se la llama gonococo, así a nivel común, a nivel vulgar. Y produce una enfermedad que se llama gonorrea. Cuando ustedes escuchen al médico decir, este paciente tiene leucorrea, o tanto un hombre como una mujer tiene leucorrea, es porque exuda de sus genitales pus, por eso leucorrea. Y si el responsable de ese exudado es el gonococo, se llama gonorrea. La Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como una de las tantas enfermedades de transmisión sexual. Bueno, entonces vamos a hablar del agente causal. Dijimos que es la Neisseria gonorrheae. ¿Por qué se llama así? Porque esta bacteria fue identificada por primera vez allá por 1879 por un médico alemán, Albert Neisser, y la identificó a partir de exudados de pacientes con uretritis y también con oftalmía neonatal, es decir, con problemas en la vista. Es decir, que el feto cuando atravesaba el canal de parto se contagiaba la gonorrea. Varios años después, el bacteriólogo dinamarqués Hans Gram permitió la identificación del gonococo mediante el uso de la coloración de Gram, que lleva su nombre. Y ustedes saben que los bacilos Gram negativos, ya lo vimos al principio de año, al hacer la coloración de Gram, los bacilos Gram negativos se tiñen de color azul violáceo y los cocos Gram positivos se tiñen de color rojo. Pero ¿cuál es la característica del gonococo? Que en realidad son diplococos, están siempre de a dos, son diplococos arriñonados y se los encuentra intra y extracelulares. ¿Dentro de qué célula? De los leucocitos. Y dentro de los leucocitos, los neutrófilos polimorfonucleares, ese que tiene el núcleo polilobulado. Entonces, están esos dos riñoncitos en el citoplasma del leucocito y también hay de esos dos riñoncitos fuera de la célula. Por eso se habla de diplococos intra y extracelulares. Entonces, estos cocos, estos diplococos, en vez de teñirse de color rojo como todos los cocos, se tiñen de color azul. Es decir, son diplococos Gram negativos. Bien, años después, otro científico, Ernest Boone, logró el aislamiento de la Neisseria gonorrheae. Sigue pasando el tiempo, y allá por la década del 60 se empiezan a hacer test de anticuerpos fluorescentes para identificar las especies de Neisseria, porque hay varias especies, no crean que solamente es la gonorrea y la que produce la gonorrea, pero también está, por ejemplo, la Neisseria catarrhalis, que la encontramos en las secreciones pulmonares, y eso no es gonorrea, o sea que están dentro de la familia de las Neisserias, la gonorrea es la única que produce la gonorrea, las otras no. Bueno, y ya sigue pasando el tiempo, y ya en 1964, un investigador, Teilhard Martin, desarrolla el medio de cultivo que se usa hoy en día, ¿no? Es un medio de cultivo selectivo que tiene antibióticos adentro,
¿Para qué? ¿Para qué tiene antibióticos? Para borrar toda la flora microbiana que acompaña las muestras y que a nosotros no nos interesa, porque queremos exclusivamente que desarrolle la Neisseria gonorreae, en este caso, o la Neisseria meningitidis, según corresponda. En este caso hablamos de la gonorreae. Si yo tendría que empezar a definir a estos cocos, tendría que decir que la Neisseria gonorreae es un diplococo gram negativo, lo que les dije recién, con un tamaño que fluctúa entre 0,6 y 1 milimicrón de diámetro, y siendo el tamaño promedio de más o menos 0,8 milimicrones de diámetro. Se pueden ver al microscopio de luz, como lo dije recién, como diplococos intracelulares, o sea, dentro de los neutrófilos y también extracelulares. Y también es típico esos diplococos arriñonados. Es fundamental para distinguirlo en una coloración. Bueno, otra coloración que se hace para ver los diplococos intra y extracelulares es la coloración de azul de metileno, y ahí se los puede apreciar muy bien. Los gonococos carecen de cápsula. ¿Se acuerdan que otras bacterias que habíamos visto hasta ahora tenían cápsula? Este no tiene cápsula. No tiene cápsula. Y la superficie externa está compuesta por fimbrias. ¿Qué son las fimbrias? Pelos. Y se cree que esas fimbrias son uno de los factores que contribuyen a su virulencia, es decir, lo que le da a la bacteria capacidad de infectar. En cuanto a su fisiología, tenemos que decir que la Neisseria gonorreae se reproduce asexualmente por división binaria, originándose dos células hijas aproximadamente del mismo tamaño a partir de una célula madre. Esta división no es completa, ya que no se separan los tabiques de cada una de las células que se originan. De ahí la forma en que ellas se disponen, de apares, diplococos. O sea, no logran la separación total. Esos diplococos son, gracias a Dios, inmóviles. Son aerobios o anaerobios facultativos. En cuanto a su temperatura de desarrollo, generalmente oscila entre los 35 y 37 grados, como la mayoría de las bacterias, pero sí, se requiere una atmósfera de un 3 al 5% de anhídrido carbónico, y el medio de cultivo tiene que tener un pH 7,2-7,6 aproximadamente, es decir, ligeramente alcalino. Son muy sensibles al aire. Cuando vos los exponés al aire, a la desecación, a la luz ultravioleta, a las sales de plata, o al contacto con el fenol, o calor húmedo a 55 grados, se produce la autolisis, se autodestruye. Yo les dije que hay varias especies de Neisseria, ¿verdad? Entonces, se diferencia la Neisseria gonorreae, el gonococo, se diferencia de otras especies de Neisseria por su capacidad de transformar la glucosa, pero no la maltosa, ni la sacarosa, ni la lactosa, ni la fructosa, ni la manosa. ¿Y en qué transforma la glucosa? La transforma en ácido, la transforma en ácido por medio de la prueba de agar con triptecasa de cisteína. Y también otra de las características es que la prueba de la oxidasa y de la catalasa dan positivas. Esas son las famosas pruebas bioquímicas que hay que hacer para establecer que esa Neisseria es gonorreae.
dijimos que el medio de cultivo es el de Teilhard-Martin modificado, ¿no? Yo se los hice llevar en la clase pasada, que es el mismo medio que para meningococo, ¿no? Bueno, y este medio de cultivo eh, tiene un agar base, tiene hemoglobina, una serie de suplementos nutritivos y además tiene antibióticos. Los antibióticos que contiene son vancomicina, colistina, nistatina, trimetoprina. ¿Qué pasa? Estos antibióticos inhiben el desarrollo de todos los microorganismos presentes en la muestra y el único que queda es la Neisseria gonorrhoeae si es que está presente. Por eso dijimos que es un medio selectivo. ¿Se acuerdan que en las primeras clases hablamos de los distintos medios de cultivo, comunes, selectivos, diferenciales, etc.? Bueno, este es un medio selectivo. Siguiendo hablando de los cocos, tenemos que decir que son bacterias muy frágiles, ya lo dijimos, que entran en autolisis en las condiciones que yo le mencioné, se acuerdan del aire atmosférico y todas esas cosas. Son bacterias de crecimiento lento y por eso el medio de cultivo tiene que tener ciertos condimentos nutricionales muy estrictos, como por supuesto este medio de Teilhard-Martin modificado los cumple 100%. Dado que son aislados generalmente en áreas que contienen gran número de microorganismos de flora de la que está la flora normal presente, por ejemplo, el tracto genital, e incluso de localizaciones que pueden albergar otras especies de Neisseria, como la orofaringe, se han desarrollado medios especiales, por ejemplo el Teilhard-Martin modificado, que barre todas las otras bacterias. O sea que inhibe a todos los contaminantes del medio. Dijimos también, se desarrolla a 35-37 grados, en la atmósfera de anhídrido carbónico. La concentración de anhídrido carbónico hay que respetar esto del 3 al 5%, porque si vos pones, si hay concentraciones menores de anhídrido carbónico, esto puede no permitir el desarrollo microbiano. En tanto que si vos le pones mayor cantidad, o sea, concentraciones mayores de anhídrido carbónico, pueden inhibir el crecimiento, pueden inhibir la siembra. Y entonces no podemos detectar bien la presencia de las colonias, no podemos identificar bien las colonias. O sea que la cantidad de CO2 tiene que ser entre 3 y 5%. Bien. Tenemos que decir también que, como para resumir un poquito, que entonces gonococo, Neisseria gonorrhoeae, gonococo, diplococo gram negativo, oxidasa positiva, causa la gonocosia o gonorrea, es una enfermedad de transmisión sexual, se diferencia de otros tipos de Neisseria por la prueba de fermentación de hidratos de carbono, fermenta solamente la glucosa, es un medio, es de difícil cultivo, y es muy exquisito en cuanto al porcentaje de anhídrido carbónico del medio. No solamente se puede aislar, ¿qué muestras le van a llegar al laboratorio a ustedes para investigar Neisseria gonorrhoeae o gonorrea? Exudados vaginales y exudados uretrales. Si el médico le toma la muestra al hombre y a la mujer con hisopo estéril, la sumerge en un tubo que contiene un medio de transporte, que es el medio de Stuart,
y así llega al laboratorio. Lo ideal sería tomar 2 hisopos. Con el primer hisopo uno tendría que hacer las coloraciones, la coloración de Gram, la coloración de azul de metileno. Y el otro hisopo, y con el otro hisopo cultivar. Eso en el varón. Y en la mujer, lo ideal sería, si el exudado es un exudado vaginal, tomar 2 muestras. Una en el comienzo de la vagina y otro en el fondo de saco, ¿no? Entonces, una en el introito vaginal, hacer un hisopado en el introito vaginal y otro en el fondo de saco, hacer un hisopado en profundidad. También la gonorrea puede causar lesiones en la garganta, ¿no? En el ano también, pero fundamentalmente a ustedes les va a llegar pacientes con exudados uretrales y vaginales. Recuerden, leucorrea es cuando exuda pus, porque viene de leucocitos. Y si es el agente causado un gonococo, el médico va a decir, no, es una gonorrea. Bueno, esta clase ha sido corta, nos veremos la próxima, y sería el lunes 25 de mayo el feriado, así que nos veríamos, si Dios quiere, el lunes 1 de junio del año 2020. Muchas gracias y hasta la próxima.